Bueno, sobre la práctica 2 ya hice un avance bastante notable, pero necesito explicarlo porque creo que sí está muy fumada la cosa. Bueno, para empezar, aquí está la base de datos. El SQL ahorita lo voy a pasar. Básicamente, bueno, tengo que generarlo con todos los archivos internos. Pero de todas maneras, con la misma tabla es suficiente. Aquí pueden ver la base de datos sistemas distribuidos y las tablas, una que se llama tweets, que tiene 4 columnas, y de tweets, usuarios, tipo delito, texto. Aquí ya está todo cargado. El archivo tweet lo tuve que modificar, no modificar grave, pero venía muy sucio. La palabra es sucio. ¿Qué significa eso? Que prácticamente era imposible poderlo usar porque venía con muchos códigos que no eran parte del UTF-8. SQL, bueno, mi SQL no da problemas con eso, pero lo que da problemas es el Apache, el XML RPC. Básicamente en todos estos como noticias venían códigos de UTF-8 que eran no estandarizados. Bueno, hoy en día ya son estandarizados por el UTF-8, que todo el mundo utiliza UTF-8, pero en la época en la que se creó el Apache era ASCII, entonces tiraba muchísimos errores de caracteres que no estaban soportados. Entonces tuve que hacer varios algoritmos y varios trucos para quitar todo ese tipo de cosas. O sea, si ustedes abren el archivo este de tweets original, van a ver que venían muchos códigos como de flechitas o simbolitos. Esos mataban el servidor. No, no lo soporta hoy en día el Apache. El RMI de Java sí lo soporta, pero bueno, necesitaba universalizar un poco este asunto, así que limpié el archivo. Si van a trabajar con este archivo, usen el que yo hice. Está completamente limpio para el proyecto. No les va a tirar errores. Hasta, bueno, sí, no me ha tirado ningún error. La verdad me tomó como 2 o 3 horas limpiarlo. Bueno, a lo que voy es el archivo de NetBeans. Aquí está. Voy a cambiar el nombre. Es el de pruebas de web, pero le voy a cambiar el nombre al proyecto. Básicamente el esqueleto. Bueno, el cliente es este y la interfaz de usuario es esta. Básicamente eso se puede modificar si ustedes quieren. Se le puede meter una GUI más bonita. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero básicamente yo lo hice en consola nomás para pues, bueno, cuestiones de pruebas. Pero también se ve bien si quieren. Básicamente lo que hace esta cosa es práctica 2, sistemas distribuidos. Elige una opción, es un menú. Puedes elegir entre RMI, salir, RPC. Si eliges RPC te da los tres métodos que vienen en la práctica. Bueno, eso es. Si las 4 regresamos. Realmente hasta ahorita solamente ha avanzado la versión de RPC. No ha avanzado nada más. Pero bueno, eso no tiene importancia. El asunto es la interfaz de usuario ya está. En la interfaz de usuario utiliza una clase que se llama clientes RPC, que es aquí donde se hacen las peticiones utilizando RPC. Todavía no he empezado nada de RMI, pero supongo que en el momento en el que empecemos con lo de RMI, aquí donde está el menú, en vez de llamar cosas de clientes RPC como esto, voy a, en la versión de menú RMI, voy a llamar, bueno, funciones de clientes RMI. Es más o menos la estructura del esqueleto de cómo funciona esto. Nomás comento, en los DAO, que son los Data Access Object, está el extractor de tweets. Es un pequeño código que hice que lo que hace es, en términos prácticos, leer el archivo de tweets que ustedes ya vieron que existe, lo tokeniza, lo acomoda y luego si no me equivoco, no me acuerdo bien, bueno,
lo deja en una variable esta. Lo deja en esta variable. Entonces es como si agarráramos todos los archivos y lo pasáramos a la máquina virtual de Java. Y luego en TweetDAO, aquí, bueno, aquí como pueden ver, utiliza este método de forma muy práctica para insertar todos los tweets en la base de datos. Hay un método que se llama insertar todos los tweets, que hace una conexión con la base de datos y carga todo en la base de datos. Que ese es el método que yo utilizo, bueno, y que también se lo pongo a ustedes para que ustedes lo usen, para poder llenar la base de datos como lo pueden ver aquí. Este es el código para poder ver todo. Ustedes ya saben todo eso, ¿no? Son todos los datos del archivo. ¿Qué más? Rápidamente, es que la verdad me tardé muchísimo. El instructor de TweetDAO. En TweetDAO va a estar prácticamente todos los conectores con la base de datos. Aquí ustedes van a poder ver pues todos los codiguitos que usé para echar a andar esto, ¿no? Lo tengo dividido por petición RPC1, base de datos conteo. Ahí ustedes van a ver más o menos qué hago. Aquí hago un poco de algoritmia y jalo. Todos son consultas, no hay nada de escribir en la base de datos, todo es pura consulta. La base de datos la verdad me facilita mucho la vida. Loop Connection, esto va para ustedes. Cuando levanten ustedes su servidor de base de datos en su computadora, bueno, pues cada quien va a tener sus contraseñas y todo eso. Yo la verdad me voy por las cosas sencillas. Mi base de datos tiene un usuario llamado root y una contraseña llamada pass. Fíjense cómo aquí estoy poniendo localhost y el nombre de mi base de datos. Este es un conector sencillo. Si ustedes van a levantar esto en sus computadoras, aquí es donde van a modificar todo para que se puedan conectar fácilmente a su propio servidor de base de datos. ¿Qué más? Yo les voy a pasar ahorita el query, va a estar dentro del proyecto para que ustedes fácilmente puedan ejecutar su base de datos. Y ya nomás configuran esto y ya con eso debería ser suficiente. Es lo mismo, realmente, es lo mismo. Simplemente respeten algunos nombres como esto, o si no, va a haber un desmadre por los DAOs, que como pueden ver aquí está muy relacionado con esto. Se puede cambiar todo se puede cambiar, pero pues aguas porque es demasiado código y se puede desmadrar todo y ni siquiera yo voy a saber qué pasó. Ya llevo como 2 horas perdido en mi propio código. Este es el DTO, no hay gran ciencia. Esto es lo bonito. Creé ya básicamente todos los métodos de RPC, pero no he empezado con RMI para nada. Y tomé para hacer el frontal del RPC, que en mi cabeza pensé que iba a ser más fácil, terminó siendo 1000 veces más difícil, hubiera agarrado el RMI, pero la razón por la que no quise agarrar el RMI para poder hacer los sistemas de respaldo es porque el RMI maneja unos servidores que son los RMI Registry, y la verdad no quería sentarme a experimentar cómo es tener más de uno de esos en la misma computadora, entonces ahí sí como que me acobardé, pero terminé dándome un tiro en la cabeza porque RPC es un infierno andando respecto a esto. Llevo todo el día debugueando. Lo que voy, el frontal. Este es el frontal, es un servidor, se va a arrancar por sí solo. Este es su controlador. Aquí pueden ver cómo el controlador lo que hace es llamar a el servidor RPC1 o el servidor RPC2. Cada uno de estos llama a un método del TweetDAO, hace todas las tonterías que tiene que hacer, los regresa al controlador al frontal y el frontal lo regresa al cliente. Es realmente muy sencillo. O sea, de hecho, en clientes RPC se hace la petición al frontal, el frontal responde con su controlador, el controlador, vuelvo a repetir, llama al servidor que tiene que llamar, y el servidor responde con su controlador específico. Pero el asunto de los respaldos, por decirlo así, de los servidores distribuidos, bueno, mejor dicho, si se cae un servidor se levanta otro, viene en el controlador frontal. Si, por ejemplo, aquí vemos petición a RPC1, aquí se hace la petición de, bueno, para el otro servidor. Con nosotros ya como cliente vamos a pedirle al servidor 1 que esto funcione, bla 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 bla.
Nosotros vamos a mandarle la petición, vamos a obtener la respuesta. ¿Qué más? En caso de que falle, fíjense cómo en el catch pongo la opción 2. Si falla el servidor 1, cosa que no responde, se activa una excepción, que son estas. Y se levanta el servidor 2. Entonces empieza a preguntarle al servidor 2, que es como el respaldo. Si el servidor 1 no responde, el servidor 2 sí. Bueno, ya si el servidor 2 no responde, ya valió madres, no voy a hacer más servidores. Pero esa es más o menos la idea. Ya prácticamente quedó el código, solo me faltaría debuguear cosas muy tontas que tengo que indagar. Hay unos asuntos con la compatibilidad de la codificación de XML, el que hace el Marsh y el marshalling, que no le va muy bien con acentos y estupideces, ese tipo que tumba todo, pero ya son detalles menores. Para ejecutar este código, bueno, pues primero se tiene que ejecutar, bueno, no importa el orden en el que se ejecute porque son servidores completamente independientes, pero si se hace una petición al frontal y no está el servidor que va a responder al frontal, pues no va a funcionar. El frontal necesita sus servidores para funcionar. El frontal es simplemente un gestor de servidores. Entonces, primero se corre el frontal RPC ejecutándose correctamente. Después se ejecuta el servidor 1, servidor RPC 1 ejecutándose correctamente. Aquí podría ejecutar el servidor 2, pero no lo necesitamos, no se ocupa porque pues, el servidor 1 está funcionando. No es exactamente concurrente, no programa concurrencia por la complejidad que ya tiene de por sí, no me interesa perder un poco más la cabeza. Ya que está corriendo prácticamente todos los servidores, ya podemos crear el cliente. El cliente se corre desde la interfaz de usuario y se levanta el menú. Si yo entro al RPC, me pregunta qué opción quiero, ¿no? Por ejemplo, 3, doy una palabra clave, me interesa saber qué pasó hoy, no sé, me va a dar el primer texto que aparezca. Me regresa el primer resultado obtenido, id del tweet, usuario, tipo de delito, texto y se espera la publicación de documentos calificados, no sé qué. Aristegui Online. Entonces, por ejemplo, si yo le doy 1 y le doy Aristegui Online, me regresa que en su top 3, bueno, su top 3, ella solamente se dedica a homicidio y violación, al menos en esta base de datos solamente tiene eso. Si hubiera sido otro usuario con un poquito más de publicaciones, hubiera variado. A lo mucho pone 3 y pone del mayor a menor. Si son menos de 3, pone los que tenga. Ese es puro algoritmo que van a poder estudiar más cuando ustedes lo vean. Por ejemplo, han dado un nombre de usuario, un tipo de delito. Por ejemplo, esta Aristegui Online. Aristegui Online y el tipo de delito que es homicidio. ¿Qué es lo que hace esa cosa? Determinar el número de delitos reportados. Tiene que salir 7. Ahí está, número de delitos reportados 7. Eso es prácticamente la idea del servidor. Regresar, salir. Pero ahora lo interesante es que si yo tumbo el servidor 1, ¿cuál es el servidor 1? Ahí está, este es el servidor 1, es la ejecución 2. Si yo tumbo el servidor 1, ahí está. Bueno, tumbo el servidor 1, pero tengo que levantar el otro servidor. Levanto el servidor 2, run file, servidor RPC 2 ejecutándose correctamente, y vuelvo a levantar el cliente, run file, ahí está. Dando un nombre, uno fácil, 3, palabra clave, le doy hoy, que la palabra clave a buscar. Listo, Aristegui Online homicidio, es el mismo de la vez pasada, pero solo que esta vez el servidor 1 no sirve, está descompuesto. Entonces, ¿quién responde? El servidor 2. Sería todo. Eso sería todo. Eso le faltarían algunas cositas, detalles, documentarlo un poco y los códigos de RMI que no son complicados, pero pues tampoco son fáciles. Esa es mi colaboración.